inicié la grabación, Cristian. Entonces, adelante. Ok, listo. Entonces, buenos días nuevamente. Pues el propósito, como dice Andrés, es pues, brindar una capacitación orientativa de los contenidos de la metodología, pues los cuales iremos ahí abordando como ordenadamente, según aparecen en el documento. Y pasamos aquí a la otra diapositiva. Pues a lo largo de las diapositivas, perdón, vamos a abordar alrededor de 9 temas, digamos que son los más fundamentales dentro de la metodología y que los que cambian un poquito pues respecto a otras. Y de igual manera, pues ahí quería hacerles la aclaración que pues al ver que son tantos temas, pues a lo largo de la sesión, la idea es ir abordando individualmente cada uno y pues a medida que vayamos cerrando cada tema, dar un espacio ahí a preguntas para irlas abordando, digamos que ordenadamente también, a medida de la temática, que avanzamos en la temática de la metodología. Y con eso pues no dejarlas de últimas pues, para que no quedemos represados al final con todas las preguntas. No sé ahí Andrés si lo vamos a manejar igual que la vez pasada por el chat. Sí, estaría Okay. bien, no hay problema. Listo, entonces la idea es que vayan ahí consignando las dudas por el chat a medida que vayan surgiendo y pues al cerrar cada tema pues las iremos abordando ahí ordenadamente también. Entonces, bueno, aquí como ven, son 9 temas los que vamos a abordar, desde el alcance de la metodología hasta los riesgos de no permanencia. Digamos que hay otros temas subyacentes dentro de cada contenido, dentro de cada título general. Entonces, pues iremos abordando un poquito más temas de los que se ven aquí. Y listo. Pues, bueno, ya para comenzar, pues el alcance de la metodología, que es como el tema inicial. Digamos que acá en esta diapositiva se compila un poquito digamos, las diferenciales que tiene un poquito la metodología respecto pues a otras. Digamos que al tener una serie de contenidos un poquito más técnicos, se describió de mejor manera una serie de apartados dentro de la metodología, pues que iremos viendo a lo largo de las diapositivas. Entonces, bueno, la primera, digamos, ítem diferenciado dentro de la metodología es que en el tema del monitoreo se tiene, digamos, una descripción amplia, ¿sí? De, de los parámetros y las variables importantes que tiene que tener en cuenta un proyecto de carbono. Digamos que esto está un poquito más orientado a los desarrolladores de proyectos, ¿no? Un poquito facilitarles también el contexto general de cómo se trabajan estos proyectos y pues facilitar pues la toma de datos en campo y, y la compilación de datos que va a requerir un proyecto, ¿no? Entonces, pues dentro de ese monitoreo, pues está muy específico el tema de campo, específicamente el de las parcelas para estos proyectos forestales, los que se abordan temas como forma, tamaño, frecuencia y una serie de aspectos pues, a tener en cuenta cuando las parcelas no son viables. Digamos ya como segundo ítem, dentro de la metodología, que es uno de los apartados ya finales de esta, se presenta un análisis de riesgos de no permanencia dinámico o iterativo, que va a ir cambiando año a año o periodo a periodo en cada periodo de certificación. Y la idea es, pues, con este enfoque que se le dio desde la metodología, es, digamos, ser más tangibles en los riesgos que puede tener un proyecto y con eso cuantificarlos e ir dejando como de lado un poquito ese factor generalista que está en las demás metodologías, que es del 15%, ¿sí? Y pues aquí se tiene, digamos, unos parámetros mínimos, entendiendo que los riesgos nunca van a ser cero, pero bueno, esto lo veremos pues más adelante en la presentación. Y digamos como último ítem ahí diferenciador, es que pues a la fecha
digamos, la versión actual que se tiene en la página de Colcex, se permite la inclusión de áreas plantadas en los proyectos con fecha de siembra de hasta 10 años. Digamos que esto, en general, lo hemos visto, pues, nos han llegado una serie de dudas ahí respecto a este tema, y por eso digamos que hemos estado un poquito trabajando en una serie de actualizaciones, pero lo que les digo, a la fecha, digamos, está hoy avalado los 10 años como el periodo máximo de inclusión de áreas plantadas en un proyecto de tipo forestal. Entonces, bueno, listo. Digamos, dentro de las coberturas que abarca la metodología, o que va a permitir la metodología, pues vamos a encontrar 3: las plantaciones forestales, los sistemas agroforestales y los cultivos frutales. Digamos que en estos, o bueno, el enfoque general de la metodología pues está orientado en la cuantificación del tema arbóreo específicamente. Pues como sabemos ya, pues hay un desarrollo amplio, digamos, a nivel de sector, de las variables de interés que se tienen que tener en cuenta para monitorear un proyecto, pues una cobertura forestal. Y a pesar de que incluimos en la metodología unas coberturas, digamos, de porte más bajo, como pueden ser arbóreos inferiores o arbustivos, pues quedan sesgadas, digamos, una serie, o sea, el proyecto tiene que cumplir una serie de características que ahorita las presento más adelante para aplicar, ya bien sea a sistemas agroforestales o cultivos frutales. Digamos que ahí en el tema de monitoreo también es válido recalcar que pues en el monitoreo de esas coberturas diferentes a las arbóreas, pues va a depender también de los avances tecnológicos que se tengan, pues a la fecha, a nivel general, a nivel mundial puede ser, o local, a nivel país, o ya la experticia del desarrollador, pues para desarrollar este tipo de monitoreos que bien sabemos que a la fecha son pues incipientes. El tema es muy, muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, listo, digamos, como comentario ahí final del alcance, pues la metodología aborda, digamos que las dos fases claves para un proyecto de carbono, que pues va a ser desde el diseño, la planificación, hasta la implementación del mismo, y pues esto incluye también los respectivos periodos de certificación durante la vida útil que va a tener el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí para tener en cuenta esto que les comentaba ahorita anteriormente, la metodología pues da una serie de definiciones, pues con las cuales, digamos, permite al desarrollador que evalúe si una cobertura o una especie, para el caso de los sistemas agroforestales o los cultivos permanentes, es aplicable dentro de la metodología, ¿no? Entonces, pues quiere traer aquí a colación las tres definiciones que se manejan en la metodología. Una, pues los sistemas agroforestales, pues como sabemos son áreas con arreglos multipropósito, que ahí pueden presentar especies arbustivas o agrícolas, y pues sí, se presentan como una asociación de cultivos permanentes y semipermanentes, ¿no? Entonces, pues ahí entra en juego lo que les comentaba ahorita. Digamos, está orientado el enfoque y el monitoreo al tema arbóreo, pero pues sin dejar de lado esas otras técnicas o procedimientos que puedan surgir por parte de un desarrollador para tener la cuantificación de esas especies arbustivas o agrícolas dentro de estos sistemas agroforestales. La segunda, pues son los cultivos arbustivos permanentes. Digamos que va en relación con la definición de la aplicabilidad de un cultivo frutal en la metodología. Entonces, para definir qué tipo de especies o qué tipo de coberturas son elegibles, como cultivo frutal, pues definimos esta
tenemos esta definición más bien, la cual, digamos, sesga un poquito las coberturas que pueden ser aplicables como cultivo frutal. Entonces, nosotros definimos como cultivo arbustivo permanente esas coberturas constituidas por cultivos de especies, de hábito arbustivo principalmente, y que presenten tallo leñoso y altura entre 0,5 y 5 metros, ¿sí? Y pueden presentar ramificación en su base. Digamos que estos tres criterios que están ahí, lo que son tallo leñoso, altura y ramificación, digamos que son las características que van a permitir definir qué es un cultivo arbustivo permanente y qué no, y por ende qué coberturas aplican como cultivo frutal según la metodología y cuáles no, ¿listo? Entonces, pues muy vinculado a esta definición, se genera esta otra que es la de cultivos frutales. Entonces nosotros definimos como tal, como cultivo frutal, esas áreas diferentes a los cultivos arbustivos permanentes, o sea, que no cumpla, o sea, que se salga, digamos, de estas características que presentamos anteriormente, ¿sí? Y en las cuales predominan especies de tipo arbóreo, incluyendo árboles de mediano porte, como el caso del cacao, copuazú, entre otros, ¿sí? Y ahí pues definimos y recalcamos nuevamente que se deben cumplir pues las características de altura y copa bien definida. Entonces digamos que estas, más allá de generar un listado, que fue lo que no se quiso hacer en la metodología, porque pues era un poquito dispendioso generar un listado total de especies que podían aplicar o no, pues se definieron más bien una serie de características que le permitan pues al desarrollador del proyecto definir si puede aplicar a un cultivo frutal o no, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta las características de altura y copa bien definida. Y pues obviamente la orientación de estas coberturas pues van a estar orientadas como propósito, como fin, pues en la obtención de frutos principalmente, ¿no? Bueno, otras condiciones adicionales de aplicabilidad que ya, digamos, estas condiciones también van muy de la mano con el tema, con temas ya netamente de desarrollo dentro de la metodología, como lo son elegibilidad o sí, principalmente, digamos, está orientado a la elegibilidad y a la tenencia de la tierra. Entonces, digamos, desde la entrada de la metodología, pues quisimos definir una serie de parámetros también, digamos que conectar más bien esas otras etapas que son importantes dentro del proyecto, dentro de la estructuración del proyecto, como es la elegibilidad y la tenencia de la tierra, pues para que tengan unas condiciones mínimas desde el inicio del proyecto para ver si me aplica la metodología o no. Y pues en últimas me va a facilitar obviamente pues tiempos, ¿sí? Y tener desde el inicio las características claras para yo poder desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, como una condición de aplicabilidad más orientada hacia el tema de la elegibilidad, pues tenemos este tema del monitoreo multianual del área del proyecto, de mínimo 10 años, de los 10 años preliminares al proyecto, donde pues se haga un análisis de bosque no bosque, donde se evidencie que el área en cuestión o las áreas en cuestión a las que se va a generar el proyecto, pues no están catalogadas como bosque, ¿no? Y eso pues va también vinculado pues, con el tema de elegibilidad, lo que les decía, y me va a delimitar esas áreas que yo puedo incluir en un proyecto y pues cuáles no. Hay adicional, está el tema de las normativas nacionales, digamos que, como les comentaba ahorita, a pesar de que se tienen contempladas a la fecha plantaciones, la inclusión de áreas con área de siembra mayor a los 5 años, que máximo pueden ser 10 años, pues se tiene que tener muy en cuenta este tema de las normativas nacionales, ¿sí? Esto pues para delimitar pues el cumplimiento del mismo proyecto a las normativas, ¿no?
Entonces, pues ahí es clave que a pesar de que en la metodología, la versión actual se tiene ese rango de 10 años para la inclusión de las áreas, pues se tiene que igualmente cumplir pues las normativas nacionales. Pues esto, digamos, este comentario va más enfocado en la resolución 1447 y la 831, que son las que definen pues los años o el periodo máximo que tiene que tener un proyecto para tener bonos para el impuesto, ¿no? Y pues adicionalmente también va vinculado con la coherencia que tiene que tener el proyecto. En la violación de ninguna normativa pues, actual, ¿no? Otra de las condiciones de aplicabilidad que también, digamos, está vinculada mucho con el tema de la elegibilidad, es el tema de demostrar como proyecto que el área debe estar establecida en suelos con aptitud forestal o áreas potenciales según el CIPRA para para el caso de esos otros cultivos que pueden ser los mismos frutales, ¿sí? Como bien sabemos, hay digamos, áreas potenciales para aguacate, para mango, etcétera. Entonces, es importante que el proyecto tenga en cuenta también esas zonificaciones que tiene el país para delimitar el área de proyecto, ¿no? Entonces, en este ítem, como con la condición de aplicabilidad, pues se debe demostrar mediante soportes técnicos, esas mismas zonificaciones a nivel proyecto, que pues que mi área está en esos suelos que presentan esa aptitud favorable para el desarrollo del mismo proyecto. Después tienen una escala bastante grande, ¿sí? Y puede perjudicar en algunos casos una serie de áreas. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, pues nosotros delimitamos una opción B en el caso pues, de que no se presenten o se presenten, no sé, como dudas respecto a la zonificación que puede tener un área, pues se podría demostrar por parte del desarrollador que, pues que las especies que yo voy a implementar en mi área de proyecto, pues van a presentar un crecimiento similar a las obtenidas por la misma especie en zonas que son de aptitud alta, media, o bueno, que tienen aptitud mínimamente pues para el desarrollo del proyecto. Pues esto también va muy orientado a que también existen proyectos forestales a la fecha que muchas veces están implementados también en zonas que no poseen aptitud forestal y se ha visto que tienen buenos crecimientos y por ende, pues esta no debe ser un factor sumamente restrictivo porque pues muchas veces estas zonificaciones pues tienen alrededor una serie de criterios económicos, ambientales, sociales y demás, pues que van a delimitar esas zonas de aptitud. Entonces, digamos que por este lado se le da, digamos, un margen de maniobra a esos proyectos que pueden tener una aptitud buena para establecimiento de plantaciones forestales y que no están identificados dentro de estas zonificaciones, ¿no? Y un último apartado que está en la diapositiva, como condición de aplicabilidad, es que es orientado hacia el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, digamos que esto es general de todas las metodologías y en este apartado pues se debe mostrar, comprobar desde un inicio que los titulares de los predios que van a formar parte del área del proyecto pues son propietarios legales de la extensión del terreno total y poseen el derecho del uso de la tierra. Pues esto digamos que lo que les decía son condiciones un poquito generales que a pesar que son procesos muy dedicados y que se abordan en la metodología, pues son un primer vistazo que se le da
desde la metodología, desde los primeros apartados de la metodología, para luego ya entrar más en detalle pues, en los correspondientes capítulos, ¿no? Bueno, hay adicionales, tenemos otras condiciones de aplicabilidad, las cuales pues son orientar, definir o describir que la preparación del sitio está orientada desde buenas prácticas que no afecten sustancialmente las características de los suelos. Entonces, pues hay digamos, como actividad, como práctica no aplicable dentro de la metodología. Se definieron que las quemas para la conversión de los usos del suelo, pues no va a ser aplicable dentro de la metodología, o la aplicación excesiva de agroquímicos. Pues esto también orientado con las normativas nacionales, ¿sí? En las cuales se definen que pues no son prácticas legales, valga la redundancia, para en el país, ¿sí? Entonces, cuando se tenga un proyecto que implemente quemas o aplicación excesiva de agroquímicos, que digamos esa escala excesiva, pues lo va a delimitar también el mismo proyecto, para identificar pues, digamos, el impacto que va a tener, o que puede tener una aplicación de agroquímico. Entonces, digamos que estas dos actividades no se hacen aplicables en la metodología, y por ende, pues bajo esto no se podrá desarrollar un proyecto bajo esta metodología. Bueno, aquí en el tema de adición de áreas o de proyectos agrupados, cuando se adicionan áreas nuevas en el proyecto, no deben incluirse zonas destinadas para la realización del medio biótico. Esto también pues orientado con las normativas generales que se tienen desde los diferentes estándares y desde las diferentes normativas que tienen en el país. Entonces también está orientada por ese lado. Este punto, el que sigue, el de la determinación de que las especies a implementar dentro del proyecto sean acordes con las características climáticas, ecológicas y ambientales correspondientes, pues digamos que está orientada también a facilitar o volver un poco más coherente, más bien, las especies que yo implemento como proyecto dentro teniendo en cuenta las condiciones que tengo en mi proyecto, ¿sí? Entonces, para esto, pues ahí quise resaltar este análisis multicriterio, que es lo que solicita la metodología. Entonces, en este apartado, para demostrar la aplicabilidad en este ítem, pues el proyecto debe generar un análisis multicriterio donde yo identifique, uno, pues las especies que yo voy a implementar, ¿sí? Y dentro de estas, pues los requerimientos que necesita la especie para un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, tipo de suelos, clima, la temperatura, las lluvias, ¿sí? Las pendientes. Entonces ahí es clave pues, que se identifiquen en una primera etapa, una primera fase, esas condiciones o esos requerimientos que necesita la especie para un crecimiento óptimo. Y luego ya vincular las características que poseen mis áreas de proyecto. Ya eso puede ser más a nivel municipal, ¿sí? Entonces, ahí tener en cuenta qué tipo de suelo tiene el municipio, también, o sea, tener las mismas variables que describí para mis requerimientos de especie, y hacer un análisis, digamos, de doble vía que me permita demostrar que mi especie es óptima para dentro del área, más bien, dentro del área que quiero realizar mi proyecto. Pues lo que les decía, esto también haciendo más coherente el establecimiento de plantaciones con especies adecuadas dentro del país. Y pues ahí es clave lo que les digo, lo que está subrayado, que el proyecto como tal genere ese análisis multicriterio, y pues en últimas, en la metodología eso está delimitado como un entregable que se debe generar para demostrar este ítem y cumplimiento del ítem. Y acá finalmente el último de los ítems de la aplicabilidad
pues que se deben tener en cuenta que estas coberturas también, como mínimo, deben estar sometidas a una serie de tratamientos pues, que le permitan durante la vida útil del mismo obtener unos crecimientos adecuados y que en últimas también las posibles ganancias que tenga un proyecto pues repercutan en el mejoramiento del manejo de las especies para que se tengan pues, condiciones más favorables para la especie y se tengan pues crecimientos pues óptimos y que sean digamos más consecuentes con la idea general que tiene el proyecto, ¿no? Y pues ahí es importante, se hace ahí una mención también importante a la necesidad de la permanencia del proyecto, pues la vida útil mínima que va a poseer el proyecto para su desarrollo, ¿no? Aquí, digamos, ya cerrando el tema de las condiciones de aplicabilidad generales, digamos que las que les presenté ahorita en las primeras diapositivas son condiciones de aplicabilidad generales, ¿sí? En este otro apartado, que digamos, hice más demostrar otra serie de apartados. En esta diapositiva, pues se muestran más bien unas condiciones o más bien como una serie de requerimientos que tiene que tener en cuenta el proyecto para delimitar si yo puedo agrupar un área como un proyecto sombrilla o como un proyecto asociativo. Entonces la metodología da una serie de lineamientos para delimitar e identificar si un área pues puede ser agrupada con otras, ¿no? Entonces se tienen en cuenta 3 características para la delimitación de esos proyectos sombrilla. Entonces se tiene que tener en cuenta el enfoque que se tienen en cuenta más bien para digamos, el enfoque con el que se le dio esas condiciones es para permitir que los proyectos pues delimiten esa área máxima, ¿no? Con la que se puede generar un proyecto asociativo, que permitan reducir la incertidumbre, pues ya que se van a tener condiciones más o menos homogéneas, pues me va a permitir reducir la incertidumbre general. Y pues estas condiciones delimitan un poquito la variabilidad de las condiciones del proyecto y van a repercutir nuevamente en esa disminución de la incertidumbre, ¿sí? Creo que aquí no presenté las condiciones, ¿no? Pero digamos, este análisis para delimitar si un área yo la puedo agrupar como un proyecto sombrilla, están orientadas en definir que las condiciones generales de mis áreas, de mis municipios, puede ser, del proyecto, pues sean similares, ¿no? Entonces, identificar que mis suelos son similares entre 2 áreas de proyecto, que el clima es más o menos homogéneo, tener en cuenta todas las condiciones ambientales, ¿sí? Para delimitar esas áreas máximas de proyecto sombrilla. Entonces, digamos que no, ese es el lineamiento general, hacer un análisis ambiental entre las diferentes áreas de proyecto que me permite identificar que las áreas son homogéneas en esos apartados y con eso pues yo pueda cumplir estas 3 condiciones que me permitan reducir la incertidumbre y disminuir la variabilidad, ¿no? No sé ahí, Andrés, si hay preguntas o sigo ya con el otro tema. Y cerramos el primero. Hola, Cristian. Sí, hay unas preguntas ya por aquí. Creo que Ana María me tenía la mano levantada, pero la descargo, la dejó levantar. Bueno, aquí nos pregunta Diana Rauschwerger, ¿cómo estiman excesiva de agroquímicos? Eso va a estar muy orientado también lo que yo les comentaba ahí en esa diapositiva, ¿no?
digamos que está delimitado y va a estar delimitado por el mismo proyecto, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros definimos en esas condiciones de aplicabilidad también, que el área tenga un manejo mínimo, ¿sí? Y entendiéndose ese manejo mínimo como un documento orientador, ¿sí? Plan de establecimiento y manejo o algo por el estilo, ¿sí? Que me permita a mí evidenciar qué prácticas pues voy a hacer durante la vida útil y a qué escala, ¿sí? Entonces también por eso les decía que eso va a estar, digamos, ese análisis de demostrar si que es excesivo y que no, va a estar orientado por el mismo desarrollador, pero soportado claramente en documentos que me avalen que lo que voy a aplicar en el suelo, ¿sí? Pues no tiene una escala o no va a tener un impacto eh, en las emisiones que va a generar por la aplicación de estos, mayor a las remociones que voy a generar con el proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que acá en la metodología no se define criterios para delimitar la escala de la aplicación excesiva. Esto va a estar orientado por el mismo proyecto y lo que digo, teniendo en cuenta pues esos documentos soporte que le permitan pues a los mismos auditores evidenciar que pues, lo que se está sustentando sea coherente con lo que se va a realizar en el área del proyecto. Listo, no sé si de pronto le haya quedado claro a Diana, o si no, pues en un momento vuelves y nos escribes. Por aquí tenemos a Nieto, a Víctor Manuel. Especies acordes pueden ser subjetivos. Los tratamientos igualmente son subjetivos y decisiones de la asistencia técnica. Estos dos últimos criterios no deberían concluirse como criterio de evaluación. No sé si Víctor me quieres ampliar un poquito ahí la pregunta. Ahí abajo nuevamente menciona, el criterio de sombrilla debe obedecer a la definición de un criterio conjunto, especie, manejo, región, etcétera. De acuerdo. No sé si te queda claro, sino que de pronto Víctor Manuel nos puede abrir Sí, su sí, nos micrófono. puede facilitar un poquito la ampliación de la pregunta. Sí, gracias. Bueno, es muy importante toda esta definición de metodologías porque a todos nos conviene tener muy claro las reglas de juego. Dentro de esas, pues surge esa inquietud de especies acordes que ponías como un criterio de evaluación de los proyectos. Y de especies acordes hay una discusión grande todavía. Hay algunas especies predefinidas para zonas, pero no son absolutas. Y de eso se trata, pues, el crecimiento y la investigación para tener nuevos volúmenes o tasas de volumen de captura mayores. Entonces, definir una especie para una región creo que no sería bueno o no sería conveniente porque entraría en esa discusión entre el proponente y el evaluador si la especie fue la indicada para el sitio. Todo debería irse al tema de cuantificación de captura o de cuantificación de biomasa, que creo que es mucho más transparente y tranquilo. Y la decisión de la especie o del manejo debe ser una decisión pues, del proponente. Y respecto a lo de sombrilla, lo decía como un comentario porque ya tenemos por ahí un proyecto con esa discusión y es que deberíamos insistir mucho en que la definición de sombrilla obedezca a un criterio conjunto y en algunos proyectos no se identifica. Puede ser una especie, mire, mi sombrilla atiende a todas las plantaciones de teca en la región X, eso ya es una definición de sombrilla, pero meter un montón de especies, un montón de zonas, no hay un factor común que agrupe y que baje la incertidumbre, entonces es como insistir un poco en eso. Entonces, digamos, para tener en cuenta en ese segundo apartado de la delimitación de sombrilla, pues también es clave que el proyecto, a pesar de que tiene esa, obviamente, al ser un proyecto de sombrilla, pues tiene una incertidumbre grande si se agrupan varias especies, varios tipos de manejo, puede ser, varios tipos de suelo, etcétera.
también es importante que lo define la metodología más adelante, la estratificación que uno hace de las áreas, ¿no? Porque pues a mi parecer me parece un poquito incoherente generar áreas. Es importante, claro, que se generen un parámetro general, un parámetro base para la sombrilla, para definir un proyecto de sombrilla, sí, claramente sí. Y digamos que está orientado más a eso, este apartado de la identificación de suelos, de áreas limítrofes, que como tal, digamos, acá en la metodología se definen que la misma sombrilla debe tener unas áreas limítrofes para que me permitan, en últimas, ser más consciente también con las áreas que agrupo, ¿sí? Pero es importante que, a pesar de que se pueden presentar esa serie de especies diferentes, de suelos diferentes, de manejos diferentes, pues más adelante tendrá que hacer una estratificación que me permita ya a nivel proyecto, digamos, más a una escala mucho menor, reducir aún más, digamos que más tangible, ¿sí? la incertidumbre de las cuantificaciones que voy a hacer y de las mismas emisiones que puedo tener como proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el análisis que se le da, o el enfoque que se le da a la delimitación del proyecto sombrilla es que los proyectos pues sean coherentes con las áreas que agrupan, teniendo en cuenta las características biofísicas de la zona, ¿sí? Y adicional a eso, pues tener en cuenta el factor de colindancia, ¿sí? Que se define en la metodología que preferiblemente un proyecto para ser catalogado como proyecto sombrilla, pues debe estar en municipios colindantes o máximo departamentos colindantes, siempre y cuando se demuestre, ¿sí? Siempre y cuando se demuestre que pues que las condiciones biofísicas pues son similares en las dos áreas de cada departamento, ¿no? Entonces, el enfoque en este caso pues está más general y me va a permitir como en primera instancia hacer una primera estratificación general del proyecto para luego ya a medida que se vaya desarrollando cada uno de los apartados que se requieren en la metodología, pues ir estratificando mucho más preciso y con eso sí reducir mucho más la incertidumbre de las cuantificaciones que yo haga como proyecto. Gracias, sí, completamente de acuerdo. Y es romper un poco esa rutina que se está creando de estratificar solo por especie de edad. Exactamente. Cuando yo tengo un proyecto sombrilla y si tengo varios departamentos, por ejemplo, entonces tendría que estratificar especie, edad y departamento, o especie, edad, departamento y manejo. Entonces, Ahí es claro y lo vamos a ver ahorita más adelante que se le da, digamos, cuando se presenten proyectos, porque claramente, digamos, estos proyectos sombrilla van a ser muchas veces de más de 3 áreas, ¿sí? O sea, más de 3 actores, ¿sí? Y allá se me va a ampliar mucho la incertidumbre que manejo yo como proyecto, ¿sí? Y para eso, pues nosotros delimitamos más adelante un factor ahí que es justamente rendimientos para delimitar esa misma, para intentar reducir esa incertidumbre orientado al carbono, netamente ahí sí. listo, perfecto, gracias. ¿Listo? No sé, Andrés, ¿hay más dudas? Sí, yo no sé si de pronto a Diana Rauschweger le quedó clara la respuesta. Y si le No, no quedó me clara, quedó claro. dale, entonces si quieres puedes preguntar nuevamente. O sea, lo que pasa es que a mí me parece que ese término excesivo es subjetivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a analizar un sistema agroforestal y digamos que tiene el lulo en el estrato bajo, ¿sí? El lulo tiene un comportamiento, o sea, durante su desarrollo fenológico, hay etapas en las que yo tengo que hacer aplicaciones de determinados nutrientes porque la planta por sí misma produce la enfermedad y yo tengo que, ese es mi negocio, ¿sí? Tengo que producir lulo. Entonces,
ahí es cuando yo digo, debería haber un tope o decir simplemente que las aplicaciones de agroquímicos se demuestren que no son significativas, pero que se estimen y que en efecto el proyecto logre demostrar que de pronto son cosas temporales, ¿sí? Y lo mismo va para las plantaciones forestales. Cuando yo disminuyo densidades de siembra y estoy aplicando fertilización, esa fertilización yo debería entrar a demostrar que no es significativa porque no la están estimando. Entonces, a mí me preocupa ese término cuando ya estoy hablando, incluso si vamos más allá a las plantaciones de frutales, ¿sí? Dentro del manejo de aguacate hay etapas en las que yo tengo que aplicar sí o sí, porque si no se me cae toda la floración. Entonces, ahí es donde me preocupa ese término. Si me explico, puede ser subjetivo. Si lo ve un agrónomo te va a decir, ah, no, eso no tiene problema, pero si lo ve otra persona, de pronto sí. ¿Cuántas toneladas estoy aplicando por unidad de área? Entonces, realmente sería interesante que lo definieran un poquito más y que le pusieran como un tope o decir que en efecto se demuestre que el proyecto no tiene unas aplicaciones excesivas de nitrógeno, por ejemplo. Gracias. Ok, porque digamos con ese tema que tú tocas ahí, pues más adelante en el tema de las fuentes de emisión, justamente, se hace la claridad también o sea, el proyecto como tal debe estimar la significancia, ¿no? De esas emisiones diferentes a CO2 que puede generar por la aplicación de estos agroquímicos por otras condiciones adicionales, pero sí, pues es un poquito también difícil como sesgarlo en temas como rangos, sí, es un poquito complicado sesgar en rangos la aplicación excesiva, pero digamos en el enfoque que tú hablas de la cuantificación que se debe hacer como proyecto de esas emisiones que se podrían generar, está más abordado desde el tema de las fuentes de emisión que puede tener un proyecto, ¿no? Que ahí se incluyen pues este tema de las fertilizaciones o de la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Porque si uno se remite pues netamente a esa condición de aplicabilidad, pues se entiende que se deja un margen de fertilización, ¿no? Y pues eso también lo debe cuantificar el proyecto. O sea, al dejar como un rango, eh, al decir que no se deben tener aplicaciones excesivas, pues se entiende que mínimo un proyecto puede tener aplicaciones de agroquímicos y por ende, pues eso se aborda un poquito más desde las fuentes de emisión del proyecto y ahí se considera que el proyecto, bueno, se describe que el proyecto debe generar esos cálculos de esas emisiones que se van a generar por ese tipo de actividades. Pero si quieres ahorita, cuando lleguemos a ese punto, lo revisamos y si no te queda claro, pues... Listo, gracias. Gracias. ¿Algo más, Sandro? No, no hay nada más de preguntas, Cristian, entonces adelante. Listo. Estoy entrando como en este tema de la elegibilidad de las áreas, pues la metodología en última está pues, orientada y comparte, digamos, esas mismas condiciones de elegibilidad que se presentan en los demás estándares pues, a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, como literal A, dentro de la elegibilidad de las áreas del proyecto, pues se debe tener en cuenta ese análisis multitemporal del que hablaba en las mismas condiciones de aplicabilidad, en las cuales pues se demuestre que las coberturas presentes en las áreas de proyecto inicial, obviamente, no están catalogadas como bosque, ¿no? Entonces, pues ahí, digamos, se tienen en cuenta dos consideraciones adicionales para ese análisis multitemporal de bosque no bosque, en la cual pues se delimita que se tiene que tener en cuenta
la clasificación que tiene Colombia, la Green Land Cover, adaptada para Colombia, para delimitar pues esas áreas bosque no bosque dentro de mi proyecto, pues con esa escala mínima de unos 100.000, pues obviamente preferible, si se tienen pues mucho más detalle, pues va a ser mucho mejor. Y adicionalmente pues tener en cuenta esa documentación, esos mapas, esas zonificaciones desde los planes desde los planes departamentales o municipales que se tengan por las diferentes autoridades ambientales, que me delimiten también o que me respalden que mis áreas identificadas, digamos que esto va a ser un poquito más generalista desde los documentos, ¿no? Que estas áreas que yo delimito dentro de mi proyecto, pues no han correspondido tampoco a áreas boscosas, ¿no? Entonces digamos que el primer filtro pues va a ser un poquito más detallado con esa interpretación, la interpretación satelital de imágenes para delimitar bosque, no, es que ya después un poquito darle también ese sustento más oficial a las áreas de proyecto de que no han sido bosque más bien. Ahí se hace una anotación adicional, la que tenemos ahí en el pie de la diapositiva, que en el cual se hace, pues menciona que el proyecto como tal y información geográfica, pues sigan los lineamientos normativos que tiene el país y se tengan pues las mismas, el mismo sistema de referencia y pues se vaya muy de la mano pues con las resoluciones que destinó el IGAC en el 2020 y el 2021. Ahí digamos como un apartado adicional más bien, que este tema de este literal B pues está un poquito más orientado en esas áreas que pueden ser, por llamarlo de alguna manera, dudosas en esa primera identificación de coberturas de bosque no bosque, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga áreas que pueden, digamos, entendiendo que es un análisis de 10 años y que muchas veces pues la calidad o la resolución de las mismas imágenes pues no es acorde o no me va a permitir clasificar muy bien mis áreas bosque y no bosque preliminares. Entonces se genera desde la metodología este apartado B, en la cual cuando yo tenga pues digamos una serie de dudas, especialmente en los años finales del análisis multitemporal, pues se presenta este enfoque de análisis de los estadios sucesionales tempranos. Entonces, para esto, digamos, aquí nosotros hacemos abrimos, digamos, la opción en el procedimiento en dos pasos, ¿sí? El primero, más orientado a un análisis muy detallado que se debe hacer ya a una escala más fina, que me permita identificar en esas áreas que pueden tener duda, que no se presenta bosque inicialmente, ¿sí? O que me permita evidenciar mediante las imágenes que no se tiene presencia de árboles aislados o que puedan ser considerados un estadio sucesional temprano, ¿sí? Esto pues orientado a clarificar un poquito más esa preexistencia de bosque en un área de proyecto. Más compleja de realizar desde el tema de desarrollo del proyecto es generar una visita o que el mismo proyecto realice una visita a esas áreas que están ahí como en duda, en las cuales se genere como una revisión de estas áreas en campo
para evidenciar que no se presentan rebrotes de árboles remanentes o la presencia de especies catalogadas como pioneras, ¿sí? En el área del proyecto. Y pues porque se hace inviable un poquito o porque se hace difícil y porque sea de últimas dentro del procedimiento de elegibilidad, pues porque pues muchas veces los proyectos ya se van a certificar a los 5 años y ya va a estar, como mínimo, va a estar establecida la plantación y va a ser un poquito difícil llegar a ese análisis que tiene la metodología o que pretende abordar la metodología con este paso, con este procedimiento alterno. Entonces, digamos que este va a ser como un paso, digamos, final o la última instancia que puede tener un proyecto para, en el caso de tener dudas en las interpretaciones de imágenes, para evidenciar si se presentó bosque antes del establecimiento del proyecto. Creo que ahí cerramos el otro, no sé si hay dudas, Andrés. No, Cristian, de momento no hay preguntas. Listo. Digamos que hay amarrándolo también un poquito al tema de elegibilidad, la metodología aborda una serie de cobeneficios que debe tener en cuenta el proyecto durante su vida útil, ¿no? Entonces también este apartado de los cobeneficios se hace como un tema obligatorio y que va a permitir delimitar que un proyecto sea elegible o no como última instancia, ¿no? Entonces, en este apartado de los cobeneficios, pues como dice en el título, son cobeneficios esperados, ¿sí? Va a ser en una primera instancia, digamos, desde la estructuración del proyecto, ¿sí? Entonces, para eso el proyecto pues debe determinar aproximadamente qué cobeneficios puede generar el proyecto durante la vida útil del mismo. Entonces, pues, acá en la metodología se presenta esta tabla que les estoy mostrando, en las cuales, digamos, más allá de ser obligatorios, es como una guía que presenta la metodología para definir los cobeneficios que puede generar un proyecto, bien sea a nivel social, ambiental o económico. Y bajo eso se delimitan una serie de cobeneficios que se pueden generar en cada ámbito y un indicador probable a tener en cuenta para medir el estado que presenta el cobeneficio durante el proyecto. Lo que les digo, esto es netamente, digamos, una tabla orientativa, no está sesgada que el proyecto debe generar este tipo de cobeneficios, pero es un tema más orientativo para el que el proyecto en primera instancia, como lo digo, en primera instancia, pues defina esos cobeneficios esperados que puede llegar a obtener durante la vida útil, ¿sí? Que esto pues va a ser más importante pues en cada periodo de verificación, como ya lo veremos ahorita más adelante. Y digamos que estos indicadores que se sugieren, pues están también orientados a una serie de cobeneficios que ya son más bien generados en el proyecto y que vamos a ver ahorita en la otra diapositiva. Ya digamos, partiendo de esa identificación primera que hace el proyecto, esa identificación primera que hace el proyecto de los cobeneficios esperados que puede llegar a tener, la metodología aborda una serie de cobeneficios generados ya y que se van a medir, se van a reportar en cada periodo de verificación, a los que tiene que aplicar mínimamente el proyecto para ser también elegible. Entonces, el proyecto debe generar aporte al desarrollo socioeconómico con enfoque en los ODS de las comunidades cercanas a las áreas del proyecto. Y digamos que el enfoque también que se le da en esta sección, en este apartado, pues es permitir que los proyectos sean más integrales en múltiples aspectos, ¿no?
y que sobre esto también se genere una serie de mediciones que me permitan evidenciar que mi proyecto es más íntegro socialmente, ambientalmente, y pues que no se centre solamente en un enfoque del mercado de carbono o de las remociones de GI, ¿sí? Sino que aborde una serie de ámbitos más amplios y me permitan demostrar pues ese impacto, los impactos adicionales positivos que puede generar un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, respecto a eso, pues la metodología genera un cronograma o unos tiempos en los cuales debe tener en cuenta el proyecto para dar cumplimiento a los cobeneficios que se generen dentro del proyecto. Entonces aquí, en esta otra diapositiva, les presento los cobeneficios o el listado de cobeneficios más bien que tiene disponibles el proyecto para poder aplicar, ¿sí? Entonces, de estos 10, a la fecha, pues se tienen solamente estos 10 orientados pues en diferentes ámbitos, ¿sí? Los cuales debe tener en cuenta el proyecto, como lo he dicho antes, y que mínimamente un proyecto durante su vida de implementación debe cumplir mínimamente uno de estos cobeneficios. Pues para ello se dan una serie de plazos que ahorita los vemos más adelante. Entonces, pues se definen 10 cobeneficios a los que puede aplicar el proyecto con su respectiva meta o su respectivo, sí, su orientación para que a partir de esto se generen los indicadores que me permitan y que les permitan también a los auditores evidenciar que un proyecto está generando un cobeneficio por la actividad, ¿no? Entonces hay que poner esta anotación ahí al lado derecho. El proyecto como tal, dentro de cada periodo de verificación, debe generar o debe presentar una matriz que constate que el cálculo del indicador al cual está aplicando, ¿sí? O sea, si un proyecto está aplicando a lo de ese fin de la pobreza, pues demostrar que la empleabilidad de por lo menos el 70% del personal sea de personas que residan en una distancia menor o igual a 18 kilómetros a la redonda del proyecto, ¿sí? Entonces, para eso, digamos que este va a ser esa matriz en la cual debe presentar el desarrollador que constate que uno de esos está cumpliendo, pues es un requisito que establece la metodología y el cual pues se debe tener en cuenta pues, en cada periodo de verificación, ¿no? Y pues adicionalmente, como lo dice ahí, ese apartado, es importante que esa matriz pues esté debidamente sustentada en los documentos oficiales, bien sea contrato, bien sea pues la documentación que requiera cada proyecto para demostrar el cumplimiento del ODS, que permita también evidenciar esa trazabilidad de la información y que permita demostrar que verdaderamente está cumpliendo pues un cobeneficio, ¿no? Para esto, pues se tienen en cuenta, como lo decía anteriormente, una temporalidad máxima que debe tener en cuenta el proyecto para, para generar estos cobeneficios, ¿no? Entonces, como se ve ahí en la diapositiva, pues tenemos, digamos que cuatro periodos de tiempo, ¿sí? Entendiendo pues que la validación y la validación y la primera verificación pues son periodos diferentes que pues claramente pueden ser el mismo también. Entonces en esa primera etapa de validación y primera verificación, ¿sí? El proyecto pues debe inicialmente pues en la validación demostrar o identificar más bien los cobeneficios esperados en el documento de proyecto que va a los que puede aplicar durante su vida útil. ¿Sí? Esto es más estimado o más
entendiendo la realidad que presenta el proyecto y los supuestos que se manejan en un inicio desde la fase de diseño y validación del mismo, ¿no? Y en esa primera verificación, pues se debe demostrar un estado de avance que me permita identificar hacia qué cobeneficios está apuntando el proyecto, ya de esta tabla de los cobeneficios generados, ¿sí? Y con eso ir desde el desarrollador hasta el auditor, permitirles como esa trazabilidad en los diferentes periodos que me permita identificar en qué estado de implementación o en qué estado o qué actividades estoy realizando para el cumplimiento de estos cobeneficios, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa de validación y primera verificación, pues mínimo se debe identificar pues en qué va el proyecto. No importa si no se cumple ningún o sea la fecha, pero sí es importante que se presente un estado de avance de hacia dónde o hacia qué cobeneficio pretendo generar en el proyecto, ¿sí? Ya digamos en esa etapa de la segunda, bueno, va enfocado en la primera y segunda que se puede presentar también desde un inicio. Pues en la primera verificación y segunda verificación se tiene que generar ya mínimamente, bueno, como periodo máximo, más bien en la segunda verificación, el proyecto tiene que cumplir mínimamente lo que les comentaba ahorita, uno de los ODS que le presentaba en la tabla ahorita con la respectiva justificación y sí, con el debido sustento técnico, pues que me permita evidenciar que verdaderamente estoy generando dicho objetivo. Y si ya el proyecto, digamos, en la segunda verificación no genera o no está aplicando ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, se les da una tercera opción en un tercer periodo, que es la tercera verificación, en la cual digamos, tiene más otro enfoque diferente a estos ODS, que creo que la tengo contemplada aquí en la otra diapositiva. Entonces, si ya el proyecto en la segunda, ya el proyecto si en la segunda verificación no cumple ninguno de los ODS, pues vamos a entrar a delimitarle al proyecto. En la metodología se le delimita que el proyecto puede entrar a cumplir otra condición que permita subsanar el no cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se presentaron en la tabla anterior. Entonces, si ya no se genera ese cumplimiento, el proyecto puede aplicar a esta condición. Entonces, el proyecto en la tercera verificación tiene que destinar por lo menos el 30% de un área equivalente, obviamente fuera del proyecto, en áreas destinadas a la restauración ecológica por fuera del área del proyecto. Y estas áreas, pues fundamentadas en documentos oficiales, pues que valen que esas áreas que destina el proyecto son para restauración ecológica debidamente zonificadas y demás por las entidades ambientales competentes. Entonces la idea es también desde esa temporalidad y entendiendo que los periodos de verificación son de máximo 5 años, ¿sí? Entre periodo y periodo, darle un rango máximo de acción al proyecto de 10 a 15 años para generar un cobeneficio de las listado, y si no, pues destinar el cumplimiento por medio de estadía de áreas destinadas a la restauración ecológica. Creo que ahí cierra el otro, Andrés. ¿Dudas? Sí, Cristian, acá hay una mano alzada hace un momento por Carolina. Entonces, si quieres, Angie, haz la consulta y ahora leo las preguntas del chat, por favor. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Puedes devolverte 2 diapositivas? Gracias.
Tengo dos preguntas respecto a esa. Cuando hablamos de grado de avance, Ujú. digamos que yo supondría por lo que dijiste que hace alusión a que ellos presenten, por decirlo así, un boceto de lo que hay, de lo que de acuerdo al planteamiento del proyecto y al diseño, ellos de pronto podrían apuntarle en un futuro, entre comillas, para una segunda y tercera verificación, ¿verdad? Porque es que ese grado de avance me deja como, el término me puede dar muchas cosas a entender. Ok, sí, sí, digamos que está enfocado en delimitar también, pues, entendiendo las condiciones que presenta el proyecto, que el mismo desarrollador identifique pues las condiciones y permita ir midiendo esos indicadores que les mostraba en esta tabla. Entonces, no sé, evidenciar que como proyecto estoy, a la fecha tengo 50% de empleabilidad directa de habitantes que residen. Entonces, es como ir mostrando, puede ser también desde esta matriz y si se puede ser también un informe, ¿sí? Un pequeño informe que permita delimitar desde qué se parte o que si es que se tiene en el proyecto ya y cómo hacia cuál va a apuntar el proyecto en una próxima verificación, en unas próximas verificaciones. Es más orientado hacia, digamos que esa es la trazabilidad de este grado de avance. Por el lado de medir desde el indicador hasta delimitar a cuál le voy a apuntar como proyecto. Ok, y digamos que lo que me dejó pensando fue, digamos que la idea es que en la segunda verificación ya se muestre un avance respecto a ese planteamiento de el ODS o los ODS que el proyecto plantee. Pero cuando decimos que en una tercera verificación, si el proyecto aún no le ha apuntado a ninguno de ese, estamos diciendo que hay un grado permisible de que en la segunda verificación un proyecto a mí me pueda decir no, no le he aportado hasta el momento a ninguno de ese y yo lo puedo dejar pasar, ya que en una tercera yo le puedo pedir una alternativa para el cumplimiento de la misma. Sí, o sea, la segunda verificación es el periodo límite, ¿sí? Si en el segundo periodo de verificación no se tiene, pues no se tiene ese cumplimiento de los ODS, obviamente ahí también se tiene que hacer, si en ese periodo, en esa segunda verificación, no se tiene no se tiene el cumplimiento de alguno de esos ODS, pues también se tiene que identificar ese grado de avance, ¿no? Que me permita decir, bueno, en la primera verificación yo tenía esto, en la segunda tengo esto, y ahí ya también identificar como desarrollador y como auditor si verdaderamente ha existido avance de un periodo a otro. Y con eso identificar en la tercera verificación, pues ya también como desarrollador, hacia esa otra opción. O sea, netamente los proyectos tienen esa entre primera y segunda verificación para cumplir el ODS. Si ya en el tercero, si ya en el segundo no se cumple, ya tienen que entrar a cumplir la otra, ¿sí? Listo. La Y otra esa otra ya verificación. está asociada a lo que nos mostraste en la siguiente, que es del 30% con la restauración y eso, como Ujú. alternativa. Ok, vale, gracias. Vale, Angie, muchas gracias por tu pregunta. Leo las preguntas del chat. Diana, de económicas, en económicos les faltó diversificación del ingreso. Hay lo que te decía Diana, digamos que esta tabla es una tabla orientativa, ¿sí? Es orientativa y es para darle al proyecto luces, ¿sí? Porque de hecho está referenciada de otro documento, ¿sí? Es, es para darle luces al proyecto hacia qué co-beneficios o darle más bien una serie de ejemplos al proyecto, ¿sí? A los cuales puede aplicar, pero no van a ser, no son restrictivos, ¿sí? O sea, estos que les presentaban esa tabla no son los únicos a los que puede impactar un proyecto, ¿sí? El proyecto puede generar diversos que pueden ser adicionales a los que estaban en esa tabla, pero lo que te digo, esa tabla no es restrictiva y no se
generan, o sea, no se vincula solamente a ellas, a los que están ahí presentados, sino se pueden generar adicionales, ¿sí? Ya No, lo depende que pasa es que ahí tú ponías que incremento en ingreso, pero yo no lo vendería así. Yo lo vendería más como diversificación del ingreso, porque en la medida en que tú tengas un ingreso diversificado, vas a depender menos de un producto. Entonces, digamos que muchas veces tú diversificas el ingreso y no vas a tener ingresos mayores, van a ser iguales, ¿sí? Pero si tú no dependes y seamos realistas, los productos tienen subes y bajas en el precio, ¿sí? Entonces, si yo dependo de un solo producto en mi finca y se me bajó el precio del dólar, me quiebro. Si yo tengo otras alternativas y estoy vendiendo 4 y 5 productos diferentes, pues de esos digamos que con esos me sostengo y sería como más interesante, es como para que lo piensen, no tienen que incluirlo. Bueno, Ok, listo, claro. ¿vale? Y aquí nos pregunta Víctor Manuel, con ánimo de aclaración, ¿podrías comentar sobre degradación y el proyecto, más específicamente a lo que está pasando con aguacate actualmente? En el caso de proyectos sobre este cultivo u otros de frutales. Igual, inquietud sobre la reconversión de predios abandonados a proyectos forestales. Ahí sí me la puedes ampliar otra vez, Víctor, porfa. Disculpa. No, es la inquietud sobre degradación forestal. Y ponía el ejemplo de aguacate y es que pues toda la cobertura forestal de algunas zonas está cambiando fuertemente por darle más luz a este cultivo. Veía, por ejemplo, que también había inquietud sobre el tema del agua en estos cultivos, pero bueno, ya eso es otro tema que deberíamos mirar, pero mi preocupación es más sobre la degradación. Y lo mismo pasa con los predios forestales, o sea, son predios que están abandonados, que no se han cultivado, que no son bosque, ¿cierto? Pero que tienen que reintegrarse a la actividad productiva y entonces se entra a limpiar y viene pues esta inquietud, ¿no? O sea, hasta qué grado de reposición forestal es permisible o cómo manejar ese tema, porque también da un poco de dudas al momento de hacer las revisiones en ese tema. Bueno, y tenía otra pregunta que después la guardé, pero después la miramos. Ok, sí, porque, digamos, enfocado pues, en el análisis que les decía de los estadios sucesionales primarios, tempranos más bien, pues va mucho ese enfoque, ¿no? Digamos que entendiendo también el análisis que tú haces ahí y el ejemplo que pones, y entendiendo también las condiciones que les presentaba anteriormente, si se hace ese análisis en ese tipo de proyectos, pues, por ende, siguiendo las condiciones de aplicabilidad, o de elegibilidad, perdón, pues un proyecto ahí, bajo este caso, pues no sería viable, pues también teniendo en cuenta pues, la escala o lo que pueda generar esa visita a campo que les comentaba que se debería hacer en esos casos cuando se identifiquen que pueden ser zonas boscosas o que pueden tener cierta duda que pueden ser categorizadas como bosque, ¿no? Entonces también eso pues va a depender de ese auditor, por llamarlo así, ese interventor que les ponía ahí, pues el análisis que realice y que permita delimitar si mi área que se identificó con estadios sucesionales primarios, pues puede ser aplicable o no. Ahí es importante que nos lo preguntaban en otra capacitación, y es que ese mismo interventor del que se habla ahí en ese paso, pues sea una parte externa, ¿no? al desarrollador, y que garantice también esa fiabilidad de que pues la información que genera
es trazable y es adecuada para el proyecto. Pues sí, siguiendo el ejemplo, netamente pues no va a depender también de ese análisis que se hagan en terreno y que permita identificar si esa área es elegible o no. ¿Sí? Pero pues netamente esos criterios o esa grabación, pues estos temas que nos comentabas, pues no están abordados muy ampliamente, sino desde ese enfoque ya más, ese análisis de campo que se solicita en ese último apartado de la elegibilidad. Ok, gracias. La otra inquietud era sobre los ODS y lo que preguntaba Angie también, y es que yo imagino, y estoy, para que por favor nos aclares, hay algunos ODS o algunos criterios que no tienen opción, ¿no? Por ejemplo, si se va a campo al auditorio y encuentra trabajo infantil o encuentra, no sé, falta de dotación de la gente o términos laborales de contratación no lógicos, pues me imagino que eso no permite irse a la segunda o tercera verificación, sino de una generaría una nota, ¿cierto? Claro, sí, también. Y si uno revisa también digamos, los cobeneficios que se presentan en la tabla, que a la fecha son solo estos, ¿no? Digamos que también todos están muy vinculados, ¿sí? Y que en últimas va a permitir que el proyecto pues cuantifique esas de mejor manera muchos ODS teniendo en cuenta una información en común, ¿no? Entonces, por eso si uno revisa muchos de estos ODS, pues están, digamos, correlacionados entre sí y van a permitir o sea, el proyecto decir, listo, si por este lado sí estoy cumpliendo, por el lado, no sé, por el lado del fin de la pobreza y también de paso en igualdad de género, ¿sí? Entonces, claramente también sí, es válido lo que dice, si se generan, si se tienen, digamos, esas condiciones desfavorables. Eso a veces, pues sí, claramente puede ser puede generar una anotación para el proyecto, teniendo en cuenta que se le da también este enfoque desde la metodología de los cobeneficios que pretende impactar el proyecto. Entonces sí sería válida esa anotación. Ya, gracias. ¿Listo, Andrés? Sí, tiene la mano levantada María Camila, adelante. Sí, ahora me generé una duda. Con relación a los cobeneficios en la presentación anterior, ahí hay 7, ¿no? O sea, 7 ODS que tienen pues un indicador. Mi pregunta es, ¿el proyecto le puede generar a los otros? Digamos, yo identifiqué que de pronto el ODS 12 también aplica. Ahí, eso ya está más, depende más del desarrollador o tienen que ser esos 7. Esto, lo que te digo, de los generados me habla, ¿sí? De esta tabla. O de la anterior. Sí, de esos. De esta, sí, lo que les decía ahorita, a la fecha, solamente digamos, bajo la versión de la metodología que se tiene actualmente, a la fecha solo se contemplan estos 10. Claramente si un proyecto impacta a otros que, digamos, ya están orientados generalmente o a nivel general desde los lineamientos que tienen ya propiamente los objetivos de desarrollo sostenible, claramente pues también se puede dejar esa anotación dentro del proyecto en los cuales pues uno integre esos otros objetivos de desarrollo sostenible a los cuales no estoy midiendo propiamente, pero que puedo estar aplicando, que puedo estar generando ya como proyecto. Entonces, lo que te digo, a la fecha están estos para medir y reportar, pero si se generan más, pues ya va a ser del desarrollador, sí, como dices tú, incluirlos en el documento del proyecto e incluir esos otros cobeneficios que genera como tal el proyecto. Pero a la fecha solo están estos 7 para medir y reportar. Gracias. Listo, Cristian, no hay nada más de preguntas por el momento. Listo.
Listo, listo. Entonces, bueno, ya en el tema de las fuentes de gases de efecto invernadero, pues la metodología contempla solamente dos fuentes importantes que tiene que tener en cuenta todo proyecto durante cada periodo de verificación, y uno pues son los incendios forestales y otro la fertilización, ¿no? Pues entendiendo inicialmente que los incendios generan, obviamente generan una pérdida del CO2 equivalente, o del CO2 más bien, en el área y en las mismas cuantificaciones, pero esto adicionalmente va a generar unas emisiones de otros gases diferentes. Entonces también por ese lado la metodología, perdón, contempla que cuando se generen incendios forestales, adicionalmente de cuantificarlos dentro del mismo CO2 que se pierde, pues es obligatorio generar ese cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero diferentes que va a generar el proyecto por esos mismos incendios, ¿no? Y como segunda fuente de emisión que puede tener el proyecto, pues es el tema de la fertilización que charlábamos ahorita. Entonces, aquí también se hace esa mención que les comentaba anteriormente, en la cual el proyecto sí o sí tiene que realizar la cuantificación de las correspondientes emisiones de este gas que se generan a raíz de la implementación de estas actividades. Entonces, como les decía anteriormente, en las condiciones de aplicabilidad se le da un margen de maniobra a esta fertilización o a esta o sea, esta aplicación de agroquímicos, ¿sí? Pero ya en el tema de las fuentes de emisión que puede generar un proyecto, pues sí debe tener muy en cuenta que si emplea ese tipo de actividades, pues debe realizar ese tipo de cuantificaciones que me permitan en últimas tener el potencial real que tiene el proyecto con las remociones y las emisiones que genera el proyecto, ¿sí? Entonces aquí como bien lo dice la diapositiva, es requerido por el proyecto hacer esa cuantificación de esas emisiones que se generan por temas de fertilización. No sé si, aprovechando ahí que tenías una duda, Diana, no sé si lo abordamos de una vez o... No, está bien. Cuando miremos ya la metodología, chévere, pero ya me quedó claro. Gracias. Ok, listo, listo. Listo, entonces, bueno, ya en el tema de los sumideros y los reservorios que contempla la metodología, esto ya está también orientado, pues, en general con los diferentes estándares o las diferentes metodologías que tienen disponibles a la fecha. Como tal, solamente se tiene como sumidero, como reservorio requerido la biomasa aérea, ¿sí? Entendiendo pues, lo tangible que es este reservorio y dándoles enfoque, dándoles esa importancia a este reservorio, ¿no? Y ya como otros factores opcionales, otros reservorios opcionales, pues tiene la biomasa subterránea, los detritos o madera muerta, la hojarasca, la materia orgánica del suelo. Obviamente, como dice ahí abajo la nota, se debe justificar claramente la significancia de que se implementen esos otros reservorios dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, identificar el por qué yo incluyo esos otros depósitos dentro de mi proyecto y pues cómo van a variar también en el tiempo. Acá es adicional importante hacerles esa claridad que, digamos, la metodología también está abierta a emplear esas herramientas o esos tools del MDL. Entonces, por ende, aquí en este apartado se podría aplicar esa herramienta de significancia que tiene el MDL para demostrar que los otros depósitos o los otros sumideros pues son significativos en mi proyecto y por ende los puedo incluir en este, ¿no? Esto era pues un tema ahí rápido. Listo, ya para el tema de la tenencia. En el tema de la tenencia también pues, está muy vinculado con lo que se tiene a nivel país de
los lineamientos de la definición de la propiedad de la tierra. Entonces, para ello se definen, digamos, se dan también, no es que no es obligatorio el cumplimiento de estos documentos que se ven aquí, sino digamos que se le da una serie de maniobras al desarrollador para que identifique en primeras instancias la tenencia de la tierra, pero se hace claridad, como está en la nota ahí abajo, que el certificado de libertad y tradición sí, es como el documento guía o insignia para la demostración de la tenencia de la tierra en las áreas de proyecto, ¿sí? Digamos que a la fecha se tiene esto también en la metodología se tiene esta anotación de tener en cuenta que la expedición de estos documentos, de estos documentos del CTL, que se tiene que tener como mínimo una fecha, más bien como una fecha máxima, los 50 días preliminares al inicio de la fecha de validación o verificación del proyecto. Pues esto también para facilitar que la documentación de la tenencia de la tierra del proyecto pues es acorde y está actualizada en cada periodo de verificación. Pues para los respectivos procesos de auditoría, ¿no? Aquí también adicionalmente la metodología da como una serie de, no sé, como observaciones o anotaciones adicionales que puede tener en cuenta un proyecto, un desarrollador, para, en el caso de que se presenten otra serie de condiciones diferentes a la tenencia, digamos, clara de la tierra. Entonces, cuando se presenten predios arrendados, pues se debe presentar el contrato de arrendamiento y que este concuerde con la útil del proyecto de reforestación. Esto también, entendiendo que muchas veces no se puede evidenciar esa trazabilidad dentro del proyecto, pues es importante que mínimamente ese contrato de arrendamiento delimite los periodos de verificación en los cuales está el proyecto. O sea, si estoy actualmente en un periodo de certificación, pues que me identifique que el arrendamiento de los predios pues lo tengo desde la fecha, o lo tengo hasta la fecha en la que estoy certificando mi proyecto, ¿no? Y pues si se tiene ya con el total de la vida útil, pues obviamente va a ser mucho más fácil darle ese seguimiento, ¿no? Y finalmente, la metodología en el tema de la tenencia da pues como unas lineamientos, más bien como un listado de opciones a los cuales pues no sería ideal realizar un proyecto de este tipo en una serie de predios que presenten terrenos baldíos, que posean falsa tradición, que presenten traslapes pues, con terrenos colectivos de comunidades étnicas, bienes fiscales o públicos, que tengan medidas de protección o que se presenten, que estén en proceso de extensión de dominio. Entonces, digamos que esta serie de características, digamos, quedan descartadas en la tenencia de la tierra dentro de la metodología, pues también van de acuerdo a los lineamientos generales que se tiene dentro del mercado de carbono y la legislación del país. O sea, y si hay preguntas. Tiene levantada la mano Víctor Manuel. Entonces, no sé si Víctor quieres de pronto intervenir, por favor, con tu pregunta. Gracias. Yo quería irme unas diapositivas atrás cuando hablaba de los cálculos y se hablaba de la madera muerta y los detritos y del carbono en el suelo. Correcta. Básicamente todos los proyectos dan como no interesante o no calculable o no importante
la madera orgánica muerta y el suelo, y la calculan, la estiman en 0 y solo se limitan a estimar la biomasa viva aérea o subterránea. Pero recientemente 2 o 3 proyectos han entrado a estimar los detritos y argumentados en una tool, que es la tool, si no me falla la memoria, la 12, donde dice que el 6% del carbono calculado son detritos o madera muerta en el proyecto. Nosotros tenemos esa duda dentro de la revisión de esos proyectos porque creemos, estimamos de acuerdo a la experiencia que podría ser un valor muy alto para las condiciones nuestras, de pronto para otras regiones, para otro esquema de manejo, para otros turnos de proyectos o de manejos, pues podría ser válida. Pero en las condiciones nuestras, 6% podría ser alta. Lo que hemos dicho es, listo, la TUL es un indicador, es que ayuda a estimarlo, pero no es el valor real. Y entren a demostrar que ese 6% es así. Entonces, pues creo que es importante si nos ayudas a tener claridad y qué posición tener o cómo actuar en ese escenario. Ok. Sí, porque pues, si no estoy mal, esta tool delimita también una serie de rangos. Claramente, si no estoy mal, hay que identificar según unas características, ¿sí? que tenga el proyecto, a qué porcentaje, o bueno, qué porcentaje más bien, qué porcentaje puedo aplicar para estos dos reservorios, ¿no? Pero digamos, delimitado en lo que habla la metodología, pues hay que demostrar la significancia, ¿no? En primera instancia, de la inclusión de esos dos depósitos adicionales. Ya para el tema de los factores que uno pueda tener en cuenta para el cálculo de esa madera muerta y esa hojarasca, pues hay que tener en cuenta también pues las directrices que tiene el IPCC, ¿no? De los niveles, sí, los niveles de coherencia que tienen los parámetros y las escalas que pueden tener los parámetros, y esto asociado con el tema de la incertidumbre. Entonces, si se tienen pues parámetros pues generales, claramente pues desde esa metodología se podrían aplicar y ahí sería válido para los proyectos también, si se generan ese tipo de discusiones, pues generar justificaciones un poquito más locales que permitan pues determinar que verdaderamente el factor que estoy empleando es coherente y es conservador, que también es importante con el área en donde está el proyecto, ¿no? Entonces, pues en una primera instancia, lo que se podría identificar o se podría emplear ese parámetro y ya también va a depender del desarrollador evidenciar la pertinencia de ese dato, ¿sí? Adicional a la tool, ¿sí? La pertinencia de ese dato para el área donde se encuentra establecido el proyecto. Entonces, como tal, se podría dejar ese enfoque así y dejar que el mismo desarrollador identifique que el parámetro es coherente con el área del proyecto y por ende no estoy cayendo en una sobreestimación de estos reservorios dentro del proyecto, ¿no? Entonces, estaría más enfocado en esa justificación adicional que haga el proyecto para usar ese tipo de parámetros y claramente pues si dentro de los procesos de auditoría se abren hallazgos con respecto a esto, pues se podría, ya va a depender del proyecto, pues cómo va a reforzar esa justificación para emplear para ese parámetro o un parámetro más coherente con la zona del proyecto. Gracias. No sé, Andrés, ahí si hacemos la pausa de una vez.
Con eso arrancamos ahorita. Sí, si te parece, entonces hacemos la pausa. Entonces voy a parar la grabación.